ánimo de ayudar también a los hermanos que se quieren hacer bautizar y algunos con el deseo de entrar a la comunión, vamos a tocar hoy algunos principios relacionados con la comunión de los santos. Partiendo en Mateo capítulo 28, y vamos a los últimos versículos, versículo 18. El Señor Jesucristo dando instrucciones finales a los apóstoles. Y quiero comenzar en este que es el principio, la misión. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A qué nos dejó el Señor? Y a partir de ahí mirar todo lo que Dios a través de este propósito ha logrado, que es la comunión nuestra con Él. Entonces vamos a analizar en detalle, comenzando en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el principio. El Señor Jesucristo ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, y no hay otro encargo para Él más importante, que es el de ir y hacer discípulos, seguidores, personas que puedan conocerle a Él y, como el hermano predicaba, que puedan llegar a Él reconociendo su pecado y haciendo parte de los suyos. Y la pregunta principal para la persona que no ha creído es: ¿qué esperas? El mandato del Señor para nosotros es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él quiere en todo lugar salvar a los pecadores. Y si estamos en esta mañana aquí es porque hemos acudido al llamado de Él. Y si aún no lo entiendes, quiero decirte que tal vez no lo entiendas, pero estás aquí porque Dios te está llamando. El propósito principal de Él es que le podamos seguir. ¿Y por qué seguir? Hay un principio en Isaías 53 que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la razón. Cada cual se apartó por su camino. Eso fue lo que hicimos. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué volver a Él? Porque nos hemos apartado, nos hemos descarriado. Ahora, esta invitación que Él está haciendo al pecador y este mandato a la iglesia de ir y hacer discípulos es el privilegio más grande que ha tenido toda la humanidad. Y ese es el principio. Dios quiere que la gente vuelva a Él. Estábamos descarriados como ovejas. Y lo que quiero compartir hoy con relación a la comunión parte de aquí. Parte del hecho que Dios quiere que tengamos comunión con Él. Que podamos estar unidos a Él. El pecado ha hecho separación. Pero Dios se ha esforzado porque estemos unidos a Él. No sé si lo entiende. Porque para poder entender la comunión, tienes que entender la necesidad de la unión y todo lo que ha logrado el pecado, que es separar. Pero lo que ha logrado la bendita obra de Cristo es la unidad. Y lo que Él está haciendo es llamando a las personas a que se conviertan a Él, discípulos que le sigan, que aprendan de Él, para que sean unidos por medio de Él a Dios. Esa es la comunión. La comunión es que el ser humano pueda lograr a través de la obra de Cristo ser unido nuevamente a Dios. Ese es el punto. No hay otro punto de la comunión. ¿Lo entiendes? Dios quiere unirse contigo. Y la pregunta en esta mañana: ¿estás unido a Él? Todo parte de ahí. No podemos discutir absolutamente nada de la comunión. Nada. Vamos a mirar los parámetros, vamos a mirar la posición, vamos a todo. Pero no podemos avanzar, hermano, hasta que usted no entienda que la comunión es su unidad con Dios. Que parte del hecho de su conversión, si usted no se ha convertido, no ha recibido a Cristo, usted no está unido a Dios. ¿Usted entiende lo que no es estar unido a Dios? Es estar separado de Él. Lo más terrible del infierno no es el fuego, no es el gusano, no. Lo más terrible del infierno es estar separado de Dios por toda la eternidad. Pero el mandato del evangelio es creer en Él para ser sus discípulos y de esa manera poder ser unidos a Él. ¿Lo entiendes?
Ahora Él manda a los discípulos, a los apóstoles, a ser discípulos a todas las naciones, todo el mundo. Él no hace acepción de personas, todas las naciones. Y entonces dice, una vez que le hayamos predicado, que la persona se haya hecho su discípulo, haya recibido a Cristo como Salvador, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para aquellos que están con el deseo de hacerse bautizar, es la muestra pública de lo que ha ocurrido en tu relación con Dios. ¿Entendiste que estabas separado de Dios? ¿Recibiste a Cristo como Salvador, muriendo al pecado, muriendo al mundo, muriendo a la carne, y ahora públicamente lo vas a expresar a través del bautismo, diciendo, ya no vivo yo, he muerto? Y los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, considerados muertos al pecado, pero así como Cristo fue sepultado, entonces aquellos que hemos recibido a Cristo somos sepultados juntamente con él por el bautismo, mostrando en el agua lo que ocurrió un día. ¿Cuál es tu fecha? ¿Cuál es tu día? Los que hoy quieren hacerse bautizar tienen una fecha, tienen un día en el que dijeron, a partir de hoy, no hoy. El bautismo no te da salvación. El bautismo es la muestra pública de lo que Dios ha hecho en tu vida ya. Ya moriste y ahora hay que enterrar ese muerto. Ese es el bautismo. Ahora, volviendo a la comunión, vamos a mirar la posición de la comunión y vamos a adelantarnos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 3. Al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, están las cartas de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos. O sea, ellos cumplieron la gran comisión de Mateo 28. ¿Cuál era? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso hemos oído y eso les hemos anunciado. ¿Para qué? Para que también vosotros, los que oyen lo que nosotros les estamos diciendo, dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí está la posición. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos un principio. ¿Cuál es? Conocerle a Él, hacerse su discípulo. Y estas cosas que hemos recibido tienen un propósito. ¿Cuál es? Que posicionalmente cada uno de nosotros pueda tener comunión ¿con quién? Con Dios. El propósito del evangelio, más que usted sea librado del infierno, ojo, más que usted no tenga condenación, ¿cuál es? Es que usted tenga una comunión con Dios. Ese es el punto. De pronto usted ha dicho, bueno, ya me salvé, ya no voy para el infierno, ya no tengo condenación, ya, listo, estoy ganado. Para eso no lo salvó el Señor, no. Eso vino como resultado de su deseo de tener comunión con nosotros. Pero el propósito de Dios es nuestra comunión con Él, nada más. Nada más. Para poder tener comunión con Él, claro, Él tenía que limpiarnos. Él tenía que santificarnos. Y una vez limpios y santificados, justificados, ya no hay condenación. ¡Qué maravilla! Ya no vamos para el infierno. Él nos ha salvado. Pero esto les hemos anunciado para que tengamos comunión, dice el apóstol. Pero no es la comunión solamente con los apóstoles, lo que podamos lograr con él. Yo no conozco a Juan, ni a Pedro, ni a ninguno de los apóstoles. No, ninguno. Entonces yo no puedo decir, bueno, pero yo cómo tengo comunión con Juan o con Pedro si no los conozco. Es que la comunión con ellos realmente pasa a un segundo plano. Porque lo que importa es la comunión ¿con quién? Con Dios. Y aquí quiero hacer énfasis en la posición de la comunión. Y es muy importante esto, hermanos. Porque cuando una persona se quiere hacer bautizar, anhela entrar a la comunión de la asamblea. Y ya vamos a ver la manera práctica, cómo ocurrió después de eso. Pero antes de mirar la forma práctica, yo quiero que entendamos esto muy claro, hermanos. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador, comenzamos una relación con Él. Empezamos a entenderle.
Comenzamos a amarle porque Él nos amó primero. Comenzamos a servirle por amor. Rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Comenzamos a pensar como Él piensa. Comenzamos a actuar como Él actúa. Comenzamos a vivir en consecuencia de lo que Él hizo. Ya no somos iguales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando nosotros comenzamos una relación con Él, todo esto comienza a cambiar en nuestras vidas. Nada de imposición. Absoluta, hasta acá no hemos tocado nada de doctrina, ni cómo se tiene que comportar usted, ni cómo se tiene que vestir, ni cómo tiene que ser las reuniones, absolutamente nada. Porque lo importante en este momento, antes de entrar en esos temas que los vamos a tocar ahorita, tiene que ver con su comunión con Dios. Es muy importante, hermano, que usted piense, yo a quién he creído. Pablo dijo a Timoteo, yo sé a quién he creído. Y Él es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Y no sé si es Pablo o Pedro, pero dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos todo el tiempo, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces la comunión con nosotros, dice el apóstol, pero realmente la comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Entonces el resultado de haber creído se va a evidenciar en la vida de cada uno de nosotros, en la manera que nosotros le conocemos, caminamos con Él, actuamos. Y entonces cuando nosotros hablamos de comunión, no nos referimos a la iglesia congregada partiendo el pan. Ese es el resultado de la comunión de los santos que se han acercado a Él. No hay comunión entre los creyentes si no hay comunión con Él. ¿Verdaderamente con quién? La comunión verdaderamente es conmigo, dijo Juan. No. Esto les anunciamos lo que hemos oído, lo que hemos visto para que tengan comunión con nosotros. Pero la comunión verdadera, un momento, no es con nosotros. La comunión verdadera, ¿con quién es? Con Él. Es con Él. Entonces nos congregamos como iglesia. Ya vamos ahorita a mirar de dónde partió eso y por qué. Pero cuando nos congregamos, expresamos la comunión que tenemos con Él. Nuestra vida con Él. Aquí se acaba todo argumento humano. Toda apariencia, todo lo que pretendamos ser, no sirve para nada. Nosotros nos congregamos y tratamos de expresar lo mejor, en la mejor armonía. Pero lo que vale es lo que nosotros tenemos con Él. Porque si no hay una verdadera comunión con Él, y lo que sigue es muy hermoso, el tiempo no nos va a dar, pero lo que sigue Juan diciendo es, Él es luz, no hay tinieblas en Él. Los que han creído en Él ya no andan en tinieblas, deben andar en luz, como Él está en luz. Y aún si llegáramos a pecar, dice, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. La comunión es una vida de intimidad con Dios. No es cuántas veces nos congregamos, no es cuántas veces partimos el pan. Ese es el resultado. Vamos ahora sí a la tercera cosa. Pasamos, hermanos, de la posición, nuestra comunión verdaderamente con Él. Y antes de hablar de nuestra comunión entre nosotros, es muy importante que lo creamos y que lo entendamos. Hechos capítulo 2. Entonces los apóstoles, cumpliendo el mandato, id y hacer discípulos, y como Juan lo dice acá en la carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto certificamos, lo hicieron así. Hechos capítulo 2. Versículo 40, hermanos. Dice así la escritura. Pedro está hablando. Es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino, uniéndolo al bautismo que les mencionábamos. Ese día fuimos bautizados en el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu, ¿cuál era? Que vendría otro consolador para que estuviera con nosotros. Y ese día fue algo maravilloso. El Espíritu descendió sobre la iglesia. Y ese día la iglesia fue llena del Espíritu de Dios. Y a partir de lo que ocurrió ahí, entonces el apóstol Pedro, que tomó la vocería, comenzó a predicar. Les predicó a todos los que estaban ahí reunidos. Estaban en la fiesta de Pentecostés. Pero mire lo que dice el versículo 40.
Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y aquí están los versículos que hemos predicado muchas veces, que la mayoría los conoce, pero vale la pena recordarlos en esta mañana. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está el aspecto práctico de la comunión de la iglesia recién nacida acá. ¿Cómo nació? Bueno, por el mandato del Señor Jesucristo, id y haced discípulos. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no descienda el Espíritu, porque una vez descienda recibiréis poder cuando haya venido, y me seréis testigos. Y aquí comienza a dar testimonio. Entonces noten ustedes cuál es el orden. Primero, recibieron la palabra. No hay un orden diferente. Recibieron la palabra significa creyeron a la palabra. Con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed ¿qué? Salvos. Entonces creyeron a la palabra para salvación. Ese es el punto principal. La persona que no ha creído puede hacerse su discípulo recibiendo la palabra. Ese es el principal. Por eso predicamos la palabra. Bueno, ¿por qué no predican otra cosa? ¿Por qué no traen un libro de Spurgeon o no sé, un libro, otro libro chévere y lo leen acá? Son muy buenos. Y de hecho los podríamos utilizar en algún estudio. Nos sentamos, lo estudiamos, lo analizamos. Pero cuando hablamos de compartirle al mundo el evangelio, ¿qué predicamos? La palabra. Usted mira todo lo que Pedro utilizó, y hay infinidad de citas que él utilizó de los salmos, de la ley, y muchas palabras que él utilizó hablando de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no se altera el orden. Una persona que ha creído entonces puede ser bautizada. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? En el capítulo 8 vemos la porción más clara. ¿Cuál es? Felipe y el eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Gracias a Dios no quedó esa porción. Porque si no le diríamos: bueno, Carlitos, ¿qué te digo? ¿Usted se porta bien? ¿Usted es obediente? ¿Qué dice, hermano? No, Javi dice: no, yo no creo. O allá, don Eudoro, ¿qué dice, doña Esther? ¿Sí, buen esposo? No, hasta que no sea buen esposo. Pues déjeme a ver, dice la esposa, vamos a ver si se porta bien de pronto. No. Los que recibieron la palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Has recibido la palabra? Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Los que no sean bautizados. Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Has recibido a Cristo? ¿Has muerto al pecado? ¿Qué vas a hacer con ese muerto? ¿Lo vas a seguir cargando? Varias veces me ha tocado que muere un familiar y entonces salen los, no sé cómo decirle, pero dicen: no, esperemos 3 días más que viene un familiar de España. Se imagina uno con dolor de la muerte de un familiar y tiene que esperar 3 días más, 2 días más. Es duro, ¿verdad? ¿Y usted qué hace cargando ese muerto? Los que recibieron la palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y ahí estaban los discípulos perseverando. Estaban todos congregados, un número como de 120, dicen los primeros versículos. Y qué maravilla, ese día fueron añadidos los que se bautizaron a ese grupo. Y esto es muy especial. ¿Qué hizo que fueran añadidos? ¿El bautismo? El hecho de que ellos vinieran confesando públicamente: yo reconozco que Jesucristo es el Señor. Yo acepto que Jesús murió por mí. Sí, muchos de ellos habían crucificado a Cristo, porque ellos dijeron: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Porque Pedro les estaba diciendo: ustedes le crucificaron, ustedes le mataron a él. Y ellos dijeron: ¿qué haremos? Y el Señor no les despreció. Y ese día más de 3,000 personas fueron bautizados y añadidos a la. Yo no sé cómo sería. Si ahorita tenemos una pequeña logística para ir allá al colegio, ¿cómo sería bautizar 3,000 personas? Eso tuvo que haber sido una locura, ¿no? Pero qué maravilla. Fueron añadidos ese día al grupo. Y es algo maravilloso. Lo que Dios quiere no solamente es que tengamos comunión con Él, sino que esa comunión, ahora sí, se puede expresar entre nosotros los hermanos. Fueron unidos a ellos. Y fueron unidos con un propósito, y es que podamos expresar públicamente que somos un cuerpo, que hemos sido convocados de todos los pueblos, lenguas y nación para ser el pueblo de Dios.
y que ahora en Él tomamos un nombre y podemos ser parte de la familia de Dios. A partir de ese día fueron añadidos y podían identificarse. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? En los primeros versículos del capítulo dice que hablaban diferentes lenguas y los oían hablar en sus lenguas y de otros países maravillados. ¿No eran estos galileos? ¿Y cómo los escuchamos oír dice, aquí habían de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, todos fueron unidos. Ya no hay diferencia. Y no hay diferencia porque una vez que recibieron a Cristo como Salvador, podían comenzar a gozar comunión con Él. Y no hay diferencia. ¡Qué maravilla! Ese día vinieron confesando su pecado y a partir de ese día fueron recibidos. ¿Y qué ocurrió con ellos? Miren, y este es el resultado de la comunión, la perseverancia de la comunión. En cuarto lugar dice el versículo 42, y perseveraban en la comunión, en la cena del Señor. No, en la comunión involucra varias cosas. Primero, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Lógicamente, todas estas personas, ¿cómo fueron recibidas si no tenían ni idea de las enseñanzas del Señor? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento? ¿Por qué no esperaron unos días y luego lo recibieron? ¿No sería mejor que primero los apóstoles dijeran, bueno, como hay tantas personas, convocamos una conferencia general y aquí el hermano Pedro y el hermano Juan y Andrés, que han estado con el Señor, y Jacobo, ellos nos van a enseñar la doctrina, y entonces después que ustedes nos confirmen si la reciben o no, si la aceptan o no, entonces lo recibimos a la comunión. Fueron recibidos a la comunión y perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, ellos les enseñaron, perseveraban en la comunión unos con otros, la armonía, el poder vivir a pesar de las diferencias en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos han querido decir que el partimiento del pan aquí era lo que sigue en los versículos, que era que se iban por las casas y comían el pan. Yo le he querido tomar como la cena del Señor. Y quiero que vayamos un momento a 1 de Corintios capítulo 11, que es la cena del Señor. Pablo aquí nos dice a través del pan y de la copa que se expresa a través de la cena. 1 de Corintios 10, 16. Bueno, leamos desde el 14. Por tanto, 1 de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y aquí está la expresión pública de la comunión. Y ahí llegamos a la cena del Señor. Y es muy importante, hermanos, que nosotros lo podamos entender. La comunión de los creyentes se expresa a partir de la vida que llevamos los unos con los otros. La comunión de los creyentes se expresa en la medida que nosotros podemos aceptarnos a pesar de las diferencias. Ahí hay muchos de diferentes lugares. La comunión se expresa a partir del cuidado que tengamos los unos por los otros. Dicen los capítulos que sigue, de hecho, que no había necesidad entre los hermanos. Vivían tan ampliamente que aún vendían sus cosas y compartían para necesidades de los santos. Tenían cuidado de las viudas, capítulo 6. Había una unidad en el servicio para hacer las cosas, pero también se reunían para partir el pan. Y cuando nosotros nos reunimos para partir el pan, dice, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Dos cosas sencillas porque ya el tiempo se me fue, pero una tiene que ver con la recordación. ¿Qué es lo que hacemos cada vez que nos reunimos? Recordamos al Señor. Haced memoria de mí. Y lo segundo es una forma de anunciar también públicamente la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando la iglesia se reúne a través de la comunión de la sangre de Cristo reflejada en la copa, cuando la iglesia se reúne y expresa la comunión a través del pan, recordamos que hemos sido unidos a Él, hermanos, y que no está dividido Cristo. Es ahí entonces
donde entra lo que Pablo le explica a los creyentes en el capítulo 11. Júzguese cada uno y coma así del pan para que no lo hagamos indignamente. Principio número 1 de la comunión, ¿cuál es? Que estemos plenamente unidos a Él. Y segundo, lógicamente, como estamos unidos a Él, como consecuencia vendrá algo maravilloso. Voy a estar unido al hermano. Y si yendo a camino me acuerdo que tengo algo contra Javier, ¿qué hago? Voy primero y me arreglo con el hermano, y ahí sí que vengo y ¿qué? Y participo. Porque el principio en Corintios 11 no dice y deje de comer, como algunos muchas veces espiritualmente lo hicimos, porque les confieso yo también lo hice. No, es que me peleé con Jairo, entonces yo me siento indigno, no voy a participar de la, sería afrentar a Dios yo sentarme a la cena así. En ningún momento Dios te dice y deje de comer, dice júzguese cada uno y ¿qué? Y coma, y coma. Entonces cuando yo tengo una comunión con Él es que yo vengo ante Él en adoración, todo destapado delante de Él, arreglo mi vida con Él y por ende voy a querer arreglar ¿con quién? Con los hermanos. Porque cuando participamos de la comunión de la sangre y participamos de la comunión del pan que ha sido logrado en una completa unidad para nosotros. Y es la manera como nosotros perseveramos en la comunión unos con otros. Ahora vamos rápidamente a Primera de Timoteo para mirar, hermanos, los participantes de la comunión. Y aquí pues hay dos grupos nada más, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y esos son los pasajes que hemos utilizado varias veces y quiero solamente tocar, porque el tiempo ya se nos fue, brevemente aquí, dos principios con relación al hombre y con relación a la mujer. Número 1, está hablando de la oración, dice del 1 que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, en fin, pero dice el 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hombre, perdón, qué pena, 2 y 8, sí señor. Primera de Timoteo 2:8. Otra vez dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hombres, somos partícipes de la comunión, unidos a Él. Querido hermano varón, no se me vaya a asustar, Carlitos. Carlitos está asustado, yo casi no hablo y ya el hermano va a decir aquí que los hombres tienen que hablar. Sí, Carlitos. Pero cada uno se limpia en la medida que Dios lo va limpiando, lo va utilizando. No se preocupe, hermano. Pero quiero que entiendan, don Eudoro, que el propósito de Dios con los hombres, ¿cuál es? Que hablen, que no se callen, que estemos preparados. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, santificado, dispuesto para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Hombres, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, una vida de santidad, una vida que no está cargada en su mala conciencia, ni cosas malas, ni fraudulenta, ni una vida de pecado, una vida tranquila, hermanos. Varones, casados, tenemos responsabilidad con nuestro hogar. Mire que los problemas que podamos tener en el matrimonio afectan también nuestra tarea, nuestra obligación de hacer parte, ejercicio público en la congregación. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, debe haber una buena relación en el matrimonio, un buen diálogo. Y además, no voy a entrar en tema del matrimonio, ese tema lo va a tocar Jairo después. Pero así mismo como los hombres hablen, oren en todo lugar, tengan la disposición. Y ahora, queridos hermanos, ¿cuántos varones somos acá? En la cena, por ejemplo, ¿cuántos? 10, 12. Perdón, no los tengo contados. Tal vez los 12 no puedan hablar, digamos, en la cena. ¿Cuántos se paran a predicar un domingo? ¿O cuántos dan el estudio el martes? A veces los martes tenemos ahí una lista, bueno, a Esteban le toca tal, a Jairo tal, y se acaba la hora y no alcanzamos los otros. ¿Cuál es el problema? No hay problema. O no, pero es que la Biblia dice que tiene que hablar, tiene que orar, y ni hablé, ni oré, ni nada. ¿Qué pasó? Tranquilo. Pero lo que a mí me llama la atención es que Dios está buscando la disposición del corazón. Que cada uno venga preparado. ¿Cuántos se paran a predicar un domingo? 2. Uno predica y el otro enseña. ¿Cuántos deberían estar preparados para ese día? Todos. Aquí no hay pastor. Aquí no hay pastor. Ay, no, Jairo va. Jairo siempre va. Ahí verá.
No, si Jairo no va de malas, ahí sí no sabemos qué va a hacer. No. Todos preparados, dispuestos para venir, para compartir. Y el Espíritu tomará. Por eso no hacemos una lista. Yo recuerdo cuando comenzamos hacíamos una lista. Bueno, siempre terminábamos Jairo y yo. Pero luego fuimos involucrando a los otros hermanos. Y luego tenían parte del ejercicio. Pero ya luego, con tantos varones que hay, dijimos, dejémoslo abierto. Tribuna abierta. Hay libertad en el Espíritu para que el Señor utilice a cada uno. Y eso que hablamos, ¿qué es? Cada uno hable conforme a las palabras que Dios les ha dado. Lamentamos y muchas veces hemos hablado en la carne queriendo decir algo porque queremos, porque es así como a mí me parece. Santiago lo dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Hermanas, siempre les damos duro, pero no lo quiero dejar pasar por alto porque Yamile también entra a la comunión de la asamblea. Y dice, versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con decoro, que hermosee también. Qué diferencia, ¿no? Que pueda ser decorosa. No se trata solamente de cómo me visto, sino que sea decorosa. Además dice, sin pudor, perdón, con pudor y modestia. Ah, se asustaron, ¿no? Se asustaron. Yo pensé que no estaban poniendo cuidado. Veo allá a los 3 mosqueteros de negro así foqueados. Y a ver si de pronto me ponen cuidado. Dice, con pudor y modestia. ¿Y cuánto hemos insistido en eso? Alguien me decía, bueno hermano, pero ¿cómo hacemos para explicar eso del pudor y modestia? Yo le decía una cosa a los hermanos, y lo toqué en Suacha también la última vez que estuvimos en la conferencia. Hermanos, somos diferentes. Ahí está el mundo. Usted puede analizar lo que el mundo vive y hace. Además que hay tantas modas y cosas que si nos ponemos a correr detrás del mundo, la economía no nos alcanza para andar detrás de todas las modas del mundo. Imagínense, todos los días cambian. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a su edad también, jóvenes, de acuerdo a su edad también. ¿Sí? Vea, por ejemplo, ahí está la hermana Iris, ella viste de una forma, ahí está Dalia, viste de otra forma, ahí está Nuri, viste de otra forma. Pero todas y cada una conservando ¿qué? Decoro, pudor y modestia. Con relación al mundo, ¿qué tenemos que ser? Diferentes. Pero que agrade ¿a quién? ¿A los hombres? Al Señor. Que el Señor se sienta agradado. Es muy maravilloso eso que lo podamos entender. No con peinados ostentosos, ni con oro, ni perla, ni vestidos costosos. Era lo que le agregaban a los peinados. Hasta oro, imagínense. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pero así como el hombre tiene que estar hablando, y es algo que les confieso, a mí me cuesta entender. Mire lo que sigue. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? En silencio. Y yo sufro con eso. Humanamente uno dice, ¿cuántas hermanas hay aquí preparadas? Licenciadas muchas, que trabajan con niños, que enseñan. Yo creo que se pararan acá, no. Bueno, con el respeto de los hermanos aquí, hermano Javier que tiene su licenciatura, no sé si es maestría también, Adrián que también licenciado aquí, el ingeniero Esteban, y los otros hermanos de acuerdo a lo que tenga, pero Dios ha puesto el orden así, hermanos. Y eso nos da a nosotros ¿y saben por qué también, queridos hermanos? Porque nosotros somos flojos. Yo veo a mi esposa arreglando la clase para los niños y eso hace una cosa y organiza material acá, imprime, descarga, hace. Yo simplemente me pararía y le diría, bueno, Saqueo se subió a un árbol y ya. Son diferentes. Eso nos toca a nosotros también considerarlo porque tenemos que esforzarnos también para preparar, para decir, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a hablar? Hermana, Dios no tiene despropósito alguno. Si Él te ha pedido, hermana, que tú aprendas en silencio, y ese es el orden que Dios ha establecido, y puede que te cueste, querida hermana, qué bueno sería que puedas honrar a Dios de esa manera. Vemos a las hermanas con la cubierta en la cabeza también. Parte de la comunión que expresamos es que podamos tener un solo sentir en cuanto a lo que aprendemos, en cuanto a lo que practicamos,
y en cuanto a lo que vivimos como asamblea. Hermanos, nosotros podríamos considerar muchos parámetros de la comunión de la asamblea, y ya el tiempo se fue. Y es un tema para cortar ahí, porque podíamos mirar más parámetros de la comunión. Pero quiero decirte que el parámetro fundamental, que no es un parámetro, es una posición fija, ¿cuál es? Tu comunión, Carlitos, don Eudoro, Yamile, tu comunión, ¿con quién? Con el Señor. Eso nos da confianza. Porque si una persona tiene una íntima comunión con Dios, un solo Padre, un solo Señor, estamos despreocupados. Nosotros cuando comenzamos éramos muy jóvenes. Jairo tenía como 32, yo tenía 22 aquí. Y saben, nosotros cuando íbamos a recibir a alguien en la comunión le dábamos vueltas a la cosa. Llamábamos a todo el mundo. ¿Sí o no, Nuri? ¿Será que es así? ¿Será que la recibimos? Es que está muy china. Pero nosotros estábamos preocupados por nosotros, por el fracaso, por lo que pudieran hacer mal y fuera un desastre en la asamblea. Querido hermano, claro, eso nos preocupa y nos sigue preocupando. Pero sabe una cosa, lo que más nos preocupa en este momento, ¿sabe qué es? Su comunión con el Señor. Eso va a reflejar una maravillosa armonía en la asamblea. Y vamos a poder vivir en armonía. Vamos a poder agradarle teniendo lo que Él quiere de nosotros. Si usted está en una íntima comunión con Dios, yo no voy a estar preocupado por usted. Oiga, ¿será que el hermano Javier, qué hará el hermano Javier en los otros días de semana que no está acá? ¿Ah? ¿Qué hará Efraín? No tengo ni idea. ¿Dónde estará? No sé. Pero ¿cuál es la confianza que tenemos? Aún con otras asambleas con las que tenemos comunión, ¿cuál es la confianza? Que ellos tienen una íntima comunión ¿con quién? Con el Señor. Y por último, hermanos, es mentira que yo diga que yo tengo una buena comunión con el Señor, pero no me la llevo bien con Jairo. Es mentira. Es imposible. Porque si yo tengo una buena comunión con el Señor, voy a tener una buena, excelente y maravillosa comunión con los hermanos. Así por encimita, queridos hermanos. Luego seguiremos hablando más en detalle. Pero qué importante, hermanos, que cada uno y los que no han entrado a la comunión lo entiendan. Es más que sentarse a partir el pan. Yo creo, hermanos, yo sin juzgarlos a nadie, a ninguno de ustedes, pero yo creo que más de una vez nos hemos sentado a la comunión sin estar en comunión. Y yo creo que el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. Porque lo que dice ahí en Corintios es, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen. Yo sé que aquí todos los que estamos enfermos no es porque estén en pecado, es por la gripa, digamos que el clima envillado. Pero eso es serio, hermanos. Es serio. Y qué bueno que nosotros podamos entenderlo y de esa manera podamos vivir una íntima comunión con Él. Perdón, hermanos, que quise tomar varios temas y tratar de resumirlos en media hora. Es complejo. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo en el cual podamos recordar la comunión que hemos logrado contigo. Tantas cosas que nos faltan, Padre, para expresar la comunión contigo. Tal vez porque te desconocemos, tal vez porque no te entendemos, o tal vez porque te hemos acomodado a nuestro pensamiento, hemos hecho un Dios, pero no hemos seguido al verdadero Dios. Job lo podía decir, antes hablaba lo que él ni sabía que hablaba, ni lo entendía, pero él dijo, más ahora mis ojos te ven. Y cuán doloroso fue el proceso para él, y cuánto quisiéramos, Padre, que seas tú tratando con nosotros. Porque más que venir un domingo acá y más que compartir con los hermanos que tanto lo anhelamos y tanto deseamos, como un día como hoy, podernos sentar a almorzar juntos y disfrutar el almuerzo, cuánto quisiéramos, Padre, que podamos tener una excelente comunión contigo. Bendice a los hermanos aquí, guarda tu iglesia, ayúdanos a perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ayuda a los que no han creído y ayuda a los que ya creyeron. Ayúdalos a los que se quieren hacer bautizar, Padre, que ellos puedan entender el paso tan importante que están haciendo al demostrar públicamente que han recibido a Cristo como Salvador. Padre, vamos a salir ahora.
Te encomendamos ese pequeño tiempo para compartir con los hermanos. Ayúdanos, llévanos con bien. Y queremos así quedar dándote gracias en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.